Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series. Pues ya hemos visto el tercer episodio de The Last of Us, la serie de HBO Max. Y como cada semana vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que ha sucedido en el capítulo. El capítulo vuelve a ser un capítulo largo, vuelve a llegar a la hora y cuarto, a diferencia del anterior, que apenas pasó los 40 minutos, pues la verdad que se nota la diferencia. Y en él nos hemos encontrado con el amor en el apocalipsis. Un amor que se va a desarrollar a lo largo de estos 20 años que llevamos de pandemia. El amor entre Billy y Frank. Un capítulo que se separa un poco de lo que conocíamos de los videojuegos, hay cambios con respecto al juego, pero estos cambios son para darle un mayor contexto a todo este universo y para darle muchos más matices a la historia que ya conocíamos de antemano. A mí en lo personal no me han disgustado y me ha parecido una historia la mar de interesante y que se sale un poco del tono de lo que llevábamos visto hasta estos momentos. Parece que a través de flashback, parece que a través de historia nos van a mostrar cómo funciona y cómo se desenvuelve este universo que nos quiere mostrar la serie. El episodio ha empezado con Ellie y Joel, los cuales siguen afectados tras la muerte de Tess. Es normal que sigan afectados, ya que es muy reciente los acontecimientos que han dado con el perecimiento de Tess. Vemos como Joel está muy adaptado a lo que es este nuevo mundo. En camino a casa de Billy y Frank, que van a ir a su casa para buscar ayuda, para intentar llevar a Ellie con los luciérnagas, vemos que para en una cabaña donde tiene Joel un escondite con suministros para proseguir su camino. Aquí hay un momento en el que Ellie y Joel se separan y vemos el carácter curioso y aventurero de Ellie. Encuentra un sótano, entra en búsqueda de cualquier tipo de cosa que le pueda ser útil y allí encuentra a un infectado atrapado. Vemos como después de un momento tenso de susto al escuchar al infectado descubre que este está atrapado y se dirige hacia él. Y vemos como no tiene ningún problema en acabar con él mismo y acabar con su sufrimiento. Seguimos viendo el contraste de las dos personalidades. Joel ha vivido otro mundo. Joel sabe cómo era el mundo antes de la pandemia y tiene una serie de reparos que no tiene la propia Ellie, que ya ha nacido en este momento, ya ha nacido durante la pandemia y no conoce nada de lo anterior. De hecho, es muy curiosa y durante todo el camino le está haciendo continuas preguntas a Joel, que cómo era montar en un avión, que qué ocurrió por aquí, que qué ocurrió por acá. Esto va cada vez uniendo más y más a Joel y Ellie, ya que Joel, a pesar de ser muy reticente a contestar sus preguntas, finalmente siempre acaba contestándole y diciéndole cómo funcionaba tal o cual cosa. De hecho, vemos como Joel, cuando van por el camino, decide atravesar el bosque. No quiere pasar por este camino para que Ellie no vea lo que allí hay. Pero Ellie no le tiene miedo a nada y quiere continuar por el camino más rápido. Aquí descubrimos unas fosas comunes donde el ejército acabó con la vida de la gente de las zonas rurales. ¿Por qué acabó con esta gente? Por el hecho de que no cabían en las zonas de cuarentena. Joel nos explica que tras el inicio de la pandemia, el ejército acudió a las zonas rurales para recoger a la gente. Se las llevaba a los lugares de cuarentena, pero cuando estos lugares de cuarentena no podían albergar a más gente, decidían acabar con la vida de los que llevaban transportados, aunque no estuvieran infectados. ¿Por qué hacen esto? Porque los muertos no pueden infectarse. Evitaban la propagación de la pandemia, acabando con la vida de la gente que vivía en estas zonas rurales. Todo esto dibuja en la cara de Joel un recuerdo, el recuerdo de por qué este militar acabó con la vida de su hija. No estaba infectada supuestamente, pero el ejército decidió exterminar también a los no infectados para que la pandemia no se propagara. Y comenzamos aquí la historia de Billy y Frank. Vemos como los que están muertos en esta zanja eran los vecinos de Billy. Billy se escondió en su sótano cuando vino el ejército a llevárselos a todos y él se quedó en Lincoln, en su pueblo. Decidió no marcharse. Él era, según sus propias palabras, un survivalista y tenía toda la casa preparada por si llegaba una pandemia, un apocalipsis o cualquier situación que representara una extinción global. Así que vemos cómo en los primeros años de esta pandemia él preparó no solo su casa, sino las zonas aledañas con distintas trampas, vallas para evitar que pudieran entrar los infectados y demás. Él tenía todo esto preparado y llevaba una vida la mar de cómoda. Hasta que un día en una de sus trampas cayó un hombre, Frank,
En un principio Billy es muy reticente con Frank, pero finalmente lo invita a casa, lo invita a que se duche, lo invita a cenar, y aquí empezará una historia de amor que se extenderá a lo largo de años. Vamos a ir viendo cómo la personalidad de Billy, de ser tozudo, huraño y que no quería tener ningún tipo de contacto con nadie, va a ir cambiando por su relación con Frank. Frank es una persona totalmente distinta. Frank es una persona más abierta. Frank es una persona que se interesa por las cosas y que quiere relacionarse con el mundo, con otras personas de este mundo. De hecho, a través de la radio se pone en contacto con Tess y los invita a venir a casa. Aquí vemos cómo los personajes se parecen entre ellos. Un poco, Frank es como Tess y Joel es como Billy. Y los dos no se fían el uno del otro. Pero llegan a unos acuerdos, de colaboración y de intercambio. El propio Joel le dice que la valla que tiene puesta Billy no durará demasiado, ya que se está oxidando y demás, pero que le puede traer cable como para tener más allá del apocalipsis. Y parece que aquí vemos que se inicia una relación entre ambas parejas, casi como pudiera ser de amistad. De hecho, es el propio Joel el que avisa a Billy de que esa valla sí que detendrá infectados, sí que detendrá a otro tipo de peligros, pero que no detendrá a los saqueadores. Tienen un lugar muy especial, tienen un lugar muy preparado, tienen muchas cosas que les interesa a estos saqueadores y que más tarde o más temprano estos llegarán y tendrán que defenderse. Y posteriormente vemos cómo llegan estos saqueadores, pero las trampas de Billy, además él mismo con su rifle defiende su hogar y consigue retenerlos, aunque acaba herido. Vemos cómo pasan unos cuantos años más y Frank está consumido por el cáncer. El cáncer está acabando con su vida, ya no se puede manejar, ya va en una silla de ruedas y le pide a Billy que quiere disfrutar de un último maravilloso día juntos. Vemos cómo le dice lo que tiene que hacer, que quiere una tostada, que quiere que él diga pasarlo así, de esta manera, de la otra, y que en la cena por la noche, en su copa de vino, le ponga unas pastillas para que no se despierte una vez se acueste. Parece que Billy va a cumplir con sus palabras, pero cuando se bebe la copa de vino, Frank ve como Billy también se bebe una copa de vino. Y es entonces Frank cuando se da cuenta de que las pastillas estaban machacadas dentro de la propia botella de vino. Así que los dos van a perecer. En un primer momento parece que le dice que debería estar enfadado contigo, pero me parece tan romántico que ni siquiera me puedo enfadar. Billy y Frank se acostarán esta noche y no despertarán. Vemos como Joel y Ellie llegan al lugar y Ellie descubre una carta donde Billy le deja instrucciones sobre todo a Joel. Le deja todo lo que él quiera coger de allí y le explica que ellos son cuidadores, que tienen que cuidar a personas que son realmente más sensibles que ellos y que merecen ser salvadas. Él ha estado cuidando a Frank y Frank lo ha estado cambiando y que él tiene a Tess, lo que hace que vuelvan los remordimientos al propio Joel. Vemos como Billy tiene una furgoneta, vemos como Joel prepara una batería y deciden recoger todo lo que puedan de este lugar para marcharse. Joel le dice a Ellie que tiene un hermano en Wisconsin, que antes pertenecía a las Luciérnagas, que irán a rescatarlo y que además seguramente él sepa dónde tienen que llevarla para conducirla a estos laboratorios donde se dirigía. Y aquí parece que vamos a tener el inicio de una nueva etapa, de un nuevo recorrido de Joel y Ellie. Cuando bajan al búnker que tenía Billy, descubrimos que está sonando la playlist de los 80. Esta canción de Depeche Mode que pudimos escuchar en el final del episodio 1. Descubrimos que si Billy no introducía un código en el ordenador que tiene en el búnker, la playlist de los 80, que significa peligro, saltaba sola. Y el hecho de que ya llevaran unos días muertos Frank y Billy hizo que saltara esta playlist. Por eso pudimos escuchar en la casa de Joel, al final del episodio 1, la canción de Depeche Mode de los 80, porque nadie había introducido este código, ya que llevarían unos cuantos días muertos ya Frank y Billy. Aquí en la casa de Frank y Billy, Joel y Ellie se habitúan, se cogen armas, cogen comida, cogen ropa, incluso se duchan, y una vez está cargada la batería del coche inician su camino. Ellie encuentra una cinta del radiocassette del coche y la introduce y empieza a sonar una canción. Y esta canción es la misma canción que tocaron al piano cuando se conocieron. Se cierra el círculo, nos manda un pequeño guiño y al final de la serie nos vuelven a mostrar otra metáfora de este amor fraternal que está surgiendo ya entre Joel y Ellie. Cuando se montan en el coche, Ellie no sabe ni siquiera cómo funciona un cinturón de seguridad. Vemos cómo Joel se lo va a poner y al ponerle casi la abraza. Y nos enseñan el reloj que le regaló Sara. Está en la imagen justamente como Joel casi abrazando a Ellie para ponerle el cinturón y el reloj de Sara en primer plano.
ya está tomando a esta niña como la que fue su propia hija. La verdad que un capítulo muy interesante, un capítulo que nos saca un poco de esta pandemia, que nos saca un poco de estos monstruos a cada esquina y que nos muestra una historia de amor dentro del mismo apocalipsis. Nada, gente, esto es lo que nos ha parecido el episodio 3 de The Last of Us. No sé qué os ha parecido a vosotros, os ha gustado, no os ha gustado. Es verdad que llevamos 3 episodios y en los 3 episodios hemos tenido pérdidas muy dolorosas a lo largo de los mismos. En el primero cayó Sara, en el segundo Tess y ahora en este han caído Frank y Billy. No nos están dando un episodio donde no suframos alguna pérdida que pueda parecernos más o menos dramática. Dejadme en los comentarios a vosotros qué os está pareciendo y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo y lo dicho, dejadme en los comentarios todo lo que queráis, que nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. Hasta pronto.